Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 76, numeración normal, número 75, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de cómo la programación visto de un punto de vista un poco más humano y no tan resumido porque hoy es lunes y nos toca hablar de un tema más extendido. A diferencia de episodios anteriores, hoy vamos a hacer un episodio un tanto especial, ya que puede parecer un poco informal y la idea es que así sea un poco más libre, no tan atado a un tema. Está sujeto a básicamente preguntas del chat y alguna anécdota que tenga para contar. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que tanto me gusta, que es la programación, visto de un punto de vista un poco más humano, un poco más agradable, y en este caso sí es más humano porque básicamente soy yo contando algunas experiencias que tuve, cosas hermosas y cosas horribles también, y bueno, estamos sujetos a lo que el chat indique eventualmente. Al que no sepa, existe un chat en Spreaker, en el cual ustedes pueden pasarse y escribir sus preguntas, su opinión, plantear temas que les interesa, hablar de cualquier otra cosa, como muchas veces suele suceder, y esa es la cosa linda, es que es totalmente no determinista, con lo cual los resultados nunca se saben y esa es la parte interesante. Aún así, se agradece a los que escuchan el podcast en diferido, que de hecho la mayoría lo escucha en diferido, y doy gracias a todos los que dan apoyo, ya sea tanto en vivo o en diferido, de la forma que vean por hacerlo. Así que bien, empezamos con este episodio sin tema demasiado preparado para hablar. Y vamos a saludar primero, como siempre se debe, a los que acabaron de entrar al chat. Saludamos a Damián, que pone 1. Saludos humanos. Hola Damián. Damián, el propietario del podcast desde el Barrabel, donde entran 2 y pagan 3. Y donde tiene una promo 3x1, donde pagan 3 y entre solo 1, próximamente 10x1, 20x1 y 50x1, sí, la promo familiar y la promo amigo, la promo super amigo, la cual son 50 personas que pagan y entra solamente 1, con eso demostrar tu calidad de ser humano y amistad extrema. Sí. Te recomiendo que cuando salgas, si abonás unos cuantos pesitos de más, te dejamos salir por la puerta trasera porque estoy seguro que te van a querer ir a buscar. Saludamos a Marcos B. Espinosa que dice Greeting Programs. ¿Cómo está Marco? ¿Todo bien? Un abrazo grande y espero que disfrutes del programa. Saludamos a Jesús Martínez Mendoza y dice: hola, hola caballeros. Bien, se siente lindo cuando lo tratan como un ser humano a uno. Es agradable. ¿Cómo está Jesús? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hablemos... No, de ese tema no voy a hablar, Jesús. No tengo ganas de que me linchen todavía.
puede que en un futuro, cuando ocurran cosas peores y diga, no me queda otra opción, sí, pero todavía no quiero eso. Que dice, ojo que todo lo que diga seguramente lo usarán en tu contra. Muy probablemente, pero eso ya lo hacen sin que yo diga nada, así que vamos a hundirnos un poco más. Dice, no te acostumbres a eso. Dios mío. Pero la idea del podcast de hoy es justamente contar algunas anécdotas en cuanto a cosas lindas y feas que ocurren a la hora de programar, y ahí es donde se ve un poco más el toque humano, porque podemos hablar de muchos temas teóricos y eso sinceramente puede llegar a aburrir o a cansar. Venimos hablando más de un año y pico de temas teóricos. Dije, ¿por qué no hablar un poco más de cosas que me han sucedido? Si tienen alguna pregunta a ese respecto, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero la idea es contar así como las distintas facetas que pasa uno. Una de las típicas facetas por las que se pasa a la hora de programar, y algo de lo que siempre destaco que es importante tener una idea, es qué es lo que se está haciendo en ese momento. El copy-paste, ese truco milenario que se viene aplicando incluso para hacer las tareas de la escuela, ya sea en la adolescencia, diciendo a un amigo, préstame la tarea si es que la hiciste y la copias exactamente igual, porque claramente no se te dio por cambiar, aunque sea una palabra, por un sinónimo. Es bueno tener aunque sea algunos conocimientos de lengua para buscar sinónimos, un mataburro de sinónimos, un diccionario de sinónimos que sirva para hacer parecer de que uno hizo la cosa. Bueno, en programación suele darse mucho el hecho de copiar. Y no significa que esto sea malo, al contrario, muchas veces lo que se copia está bastante bien. De hecho, muchas veces nos copiamos a nosotros mismos porque, a ver, esto ya lo hice en otro lugar, ¿para qué lo voy a escribir de nuevo si lo puedo copiar? Esto ya muchas veces describí de que puede ser la causa número uno para errores. ¿Y por qué digo esto? Porque si copiamos y no prestamos atención, dejamos una variable con otro estado que no debería de ser, o nos olvidamos de cambiar un nombre, y bueno, cuando nos olvidamos de cambiar un nombre, muchas veces se nos avisa de un error de sintaxis diciendo, esta variable no está definida, no sé qué estás queriendo hacer acá, y eso se corrige. Ahora bien, podríamos tener el caso en que justo las variables coinciden todo muy bien, pero queremos hacer una variante, no exactamente lo mismo, pero el comportamiento es parecido. En ese caso nos encontramos bajo la horrible situación de que tenemos un problema, no sabemos cuál es, y finalmente después de 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 5 segundos o 7 horas, con un número de 7 horas siendo un número medio optimista, nos damos cuenta que, no era un menos, era un más. Cambiamos un signo, le damos a correr y ahora el programa anda. Una de las cosas que se destaca importante a la hora de copiar o a la hora de hacer cualquier cosa básicamente, por lo menos en programación, en realidad sería lindo que se lo aplique a nivel vida, de que antes de hacer algo mínimo entérate de qué es lo que estás haciendo. En la programación también es importante de que, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo específicamente. Y el tema es justamente ese. Muchas veces uno no considera eso. Sí, esto tendría que supuestamente funcionar bajo una suposición bastante vaga, bajo una prueba bastante débil, y bajo la falta de pensamiento alguno. Ahora bien, teniendo ya todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? La idea es estar enterado de qué es lo que uno hace. Y una de las tantas anécdotas del programador de los posibles estados, y de hecho hay memes al respecto, es el tema de el meme de un tipo agarrándose la cabeza mientras ve la pantalla de una computadora fijamente con un alto nivel de concentración, en el cual se le pone un subtítulo diciendo no funciona, no sé por qué no funciona. A lo cual luego está el segundo estado posible que uno diría bien. Si el primero es no funciona, el estado contrario, para hacer algo binario, sería funciona. Perfecto, ese es el segundo estado. Funciona, pero eso se lo acompaña con el texto que nos aclara que no sé por qué funciona. Y básicamente son dos estados muy recurrentes a la hora de programar, de que uno programa y algo no funciona, y sí, claramente se pregunta por qué no funcionan las cosas, pero también cuando escribe algo y funciona, o hace algo y funciona, después se pregunta, ¿por qué está funcionando esto? Hace un momento no andaba, ahora está andando, no sé qué hice, no sé qué cambié, ¿por qué anda esto? Y ahí tenemos un caso evidente de que nunca se va a estar uno satisfecho, es muy raro. Generalmente va a estar como no sé por qué no funciona, en otro estado va a estar no sé por qué funciona. Puede sonar chistoso y decir no, con los años eso desaparece. Hay veces que no, hay cierto tipo de errores que no. Hay muchos memes al respecto, hay muchas referencias así humorísticas de algunos que dicen ser programadores y otros que son realmente programadores y desarrolladores. Y algunos dicen no, esto va a desaparecer o eso no, ya con la experiencia no pasa. Vamos a recordar el factor humano. Un ser humano, por más experiencia, años y sabiduría que tenga, es propenso a cometer errores, no es un ser perfecto.
obviamente se tendería a creer de que se cometen menos errores. Pero aún así se lo siguen cometiendo y hay veces que son no errores complejos que llevan de una complejidad elevadísima de pensamiento y de cálculo y que no sé qué cosa rara hicimos. Hay veces que el error es tan simple que uno dice, ay, no puede ser. Estuve tanto tiempo renegando para que finalmente sea esta estupidez. Y sí, suele pasar. Acá dice Jesús Martín Mendoza. David, chicos, ¿alguna alternativa a Hotspot Shield? Lo tengo Elite, pero me aparece límite de datos excedido. ¿Para qué lo usas? ¿En móvil o en navegador de PC? En navegador de PC directamente usa Opera, que ya viene con un VPN, así que viene con... A ver, ahí te confirmo en qué países viene el VPN, totalmente gratuito. VPN de Opera. Voy a encenderlo para ver los países. Tenés Estados Unidos, Canadá, Alemania, Países Bajos y Singapur. Si con esos países te alcanza para un VPN, me parece perfecto. Esa es una alternativa a Hotspot Shield. Totalmente gratis, incorporado por defecto en el navegador, aunque uno diga, Opera no sirve. En la última actualización es como que decayó un poquito, es cierto. Pero a lo que es el funcionamiento del navegador, el navegador que uso por defecto, gracias Epi por haberlo recomendado. Y sinceramente muy satisfecho con la experiencia, alguno que otro detallito, algún que otro bug molesto, pero como que la diferencia de consumo con Chrome no tiene nombre, entonces ya eso me lo hace valer. Dice, a veces anda y otras no. Esa es la más complicada, la que no anda. No sé, es como que la que no anda puede que tenga una solución. Ahora, cuando anda y no sabemos qué es lo que pasó, está bien, se solucionó el problema. Pero estaría muy bonito poder saber cómo lo hicimos para poder aplicar eso en el futuro. Dice, ¿Opera normal u Opera Neon? Tírate con el Opera normal. Te recomiendo Jesús. El Opera Neon es muy bonito, pero... tírate con el Opera normal. Dice, va a funcionar porque aprendimos que CodeTime y funciona porque funciona. Y ahí está el otro factor. ¿Qué pasa cuando descubrimos de que algo empezó a funcionar? Que pasaba ya de un tiempo de, bueno, esto no funciona, hicimos un montón de cambios hasta que eventualmente en alguno de esos cambios que no sabemos cuál, empezó a funcionar. Una de las cosas por ahí intuitivas de decir sería, bueno, lo arreglé. ¿Cómo lo arreglé? ¿Cómo sucedió esto? No entiendo el por qué está funcionando esto. El paso siguiente es tratar de descubrir cómo. A lo cual uno empieza a tocar el código poco a poco para tratar de llevarlo al estado que no funcionaba, al estado en que funciona y descubrir cuál es la causa. El problema de muchas situaciones así es que cuando uno toca para que para que vuelva a funcionar o para ver dónde se produjo el fallo, suele romperlo peor de lo que estaba antes o por lo menos igual y no encuentra la solución. O sea, uno lo lleva a la situación anterior o a una situación peor por tratar de fijarse qué fue lo que uno hizo. A ver, ¿qué fue lo que hice? Y después llega un estado, ay, lo arruiné todo. Entonces ahí tenemos un problema bastante grave de que hay veces que el querer saber el cómo se soluciona el problema suele generar un problema más grande que el desconocer esto y aún así haber resuelto el problema. Dice Jesús Martín Mendoza, gracias David, lo voy a probar David, gracias. Espero que te sirva, con gusto se da. Si alguno recomienda alguno mejor, yo sinceramente hasta ahora utilizo Opera y no tengo queja alguna, funciona bastante bien, dice cuánto consumo de datos vamos, podemos elegir entre esos países, obviamente también tiene una configuración por defecto la cual indica el país óptimo, que nos configura automáticamente el país óptimo en cuanto a velocidad, pero tenemos esa opción en Opera. Volviendo a la anécdota de hay dos estados posibles de funciona o no funciona y ahora si no funciona tratamos de descubrir y lo rompemos, están los otros casos en el que el programa por arte y magia del señor deja de funcionar. Eso suele ser uno de los más molestos y por ley de Murphy se suele dar generalmente cuando uno va a presentar un proyecto. El proyecto uno lo recontratesteó, se cansó de hacerle pruebas, le puso hasta los casos más inútiles que uno sabe de que no van a fallar nunca. Aún así, vamos a probarlo, no importa. Lo que suele pasar generalmente cuando se presenta un proyecto, y eso no solamente en programación, sino básicamente en cada aspecto de la vida, el querido señor Murphy, creo que hay alguien que lo quiere ir a buscar y matar, por no decir todos, aunque creo que ya alguien le debe haber ido a buscar porque es para ganarse el odio muy fácil.
Suele darse el caso de que cuando uno, aunque haya testeado el programa y la noche anterior haya funcionado a la perfección, hasta mejor de lo que uno hubiese esperado, es muy normal de que cuando uno presente el proyecto algo salga mal. Una de las anécdotas que tengo y uno de los proyectos, hay materias en la universidad en la cual les piden que hagamos algunos proyectos para poder cerrar la materia antes de poder hacer siquiera un examen final o aprobar la materia. A veces que el mismo proyecto sirve como forma de aprobación o de evaluación, ya que consideran que aplicaste todo tu conocimiento que tendrías que haber adquirido en esa materia y si pudiste hacer ese trabajo necesitabas ese conocimiento. Con lo cual, si lo realizaste, tenés ese conocimiento, por lo cual puedes aprobar la materia. Un conjunto de conclusiones lógicas bastante básicas. Ahora bien, una de las veces que tuve que hacer un proyecto era... El proyecto se llamaba Mini Virtual Machine o pequeña máquina virtual y consistía en desarrollar una máquina virtual de Assembler. La idea es que nos daban un parser el cual ya convertía el texto representado de Assembler en la estructura interna para poder operar y nosotros teníamos que hacer que dado un par de estructuras definidas, que eran por ejemplo el procesador, memoria y varias estructuras que tendría toda máquina internamente, se comporten con esas instrucciones de Assembler que nosotros indicábamos su comportamiento. Básicamente nosotros indicábamos qué es lo que tenía que hacer nuestras instrucciones de Assembler. Desarrollábamos el lenguaje, por decirlo así de alguna manera. Acá dice también, y si no se aprueba con el señor Billetín. Sí, pero acordate que tenemos una carencia de efectivo elevada, así que el señor Billetín en este caso se va en cuestiones básicas como comer y otras cosas más. Y prefiero comer antes de aprobar. Sinceramente, como que prefiero seguir vivo mínimo, porque si apruebo y no sobrevivo, no tiene mucho chiste. Como, ay, sí, me maté estudiando y me morí. Como, lo logré, pero me morí. Mínimo, como bueno, lo voy a intentar de nuevo más adelante, pero sigo con vida para poder seguir haciendo la carrera, pues si no, no tiene sentido. Dice, ups. Bueno, cosas que pasan. Nivel económico no ayuda, pero bueno. Y en esta máquina virtual la habíamos probado, muchos trabajos que nos tocan en la universidad no son individuales, se permiten hacer de grupo por buenas razones, no porque uno haga todo el trabajo y el otro no haga nada. Hay veces que sucede eso, pero sino por el mero hecho de que hay veces en que el trabajo es demasiado grande para que lo haga una persona sola. No es tan grande el trabajo, pero al no saber bien por dónde tener que arrancar, por ejemplo, se hace muy complicado el trabajo. Alguien que ya tiene experiencia de hacer ese trabajo le hubiese tomado un día o menos. De hecho, le hubiese tomado 2 horas y ya estaba hecho. A nosotros nos tomó una semana y aún así fue bastante rápido. O sea, una semanita fue relativamente rápido. Hay veces, hay algunos que le tomaron 6 meses. Una semana fue como, ah, bien, lo hicimos bastante rápido. No era tan complicado el trabajo. Pero algo que nos sucedió y que lo habíamos recontraprobado el programa era que, bueno, llevamos ya el programa funcionando, habíamos concretado una fecha para poder presentar el proyecto, defender el trabajo, básicamente decir por qué merecíamos aprobar en base a esa basura, a ese proyecto que habíamos hecho. No, basura no. De hecho, ese no era un mal trabajo práctico, estaba bastante bien hecho. Pero... y de hecho, le habíamos hecho algunas cuestiones extras. Pero lo que pasó, para nuestra desgracia, si lo queremos ver así, fue que cuando le dimos, o intentamos darle a correr más bien a esa máquina virtual, bueno, la querida consola, lo único que dijo fue error. No quiso ni correr. Empezamos a revisar como, che, vos probaste esta noche, sí, si vos estabas conmigo, nosotros lo probamos, ¿qué pasó acá? Esto funcionaba. Y están las típicas llamadas mentiras del programador o del informático también, porque no, no sé qué pasó, esto conmigo cuando lo probé andaba. ¿En serio? No me digas, o cosas así. Que hay veces que está bien, uno lo utiliza como escudo para decir, no, yo no sabía nada de que esto no funcionaría bien, para lavarse las manos, pero hay veces que uno realmente lo está diciendo, esto andaba, ¿por qué no está funcionando? Fue un momento bastante incómodo en el cual, bien, tenemos los profesores evaluando esta situación y cómo salimos de esto. Finalmente el profesor nos dio un consejo, recompilen todo y vuelvan a probar. Recompilamos todo, o sea, teníamos el código fuente, había que compilarlo, nosotros ya lo habíamos llevado compilado. Y el problema es que al compilarlo, lo habíamos compilado en otro sistema operativo. Lo habíamos compilado en Mac cuando lo estábamos corriendo en una distribución de Linux. Con lo cual el código binario no es lo mismo, el assembler tiene algunas variaciones y bueno,
tuvimos que recompilar. Al recompilar se volvieron a generar todos estos archivos binarios y ahora sí eran los binarios para Linux, con lo cual iban a poder ejecutarse. La razón era muy básica y esa es la misma razón por la cual, por ejemplo, un punto .exe no es el grado de comparación, pero es la razón por la cual un punto .exe no funciona en Mac por defecto. Uno dirá, ay, pero son instaladores, tienen un programa. Sí, pero uno está bajo la estructura de Windows y otro está un DMG bajo la estructura de Mac. El DMG a su vez en su interior en realidad es una carpeta que tiene un montón de cosas, imagen, bla, bla, bla. Todo muy bien, pero está preparado para otras cosas. No es lo mismo que un punto .dev o un punto RPM para Linux. Y así tenemos un montón de cosas. Entonces, bueno, recompilándolo empezó a andar todo, salvo un AND que antes andaba y ahora no andaba. Lo corregimos ahí, dijimos, ¿y ustedes saben dónde está ese supuesto problema que estamos viendo? Sí, sí, vamos acá, ta. Bueno, acá estamos viendo, bien, se modifica esto y se soluciona, perfecto. Y eso es lo que suele pasar muchas veces, esa cuestión de que uno hace el trabajo hasta probarlo hasta el cansancio y garantizado de que funciona, y cuando lo va a presentar no funciona. Muchas veces por razones muy simples, por una mala configuración de la PC donde lo tenemos que probar. Por eso recomiendo, si van a presentar un proyecto, llévenlo en su computadora. Ahí vale la excusa de que en mi computadora sí funcionaba. Y aunque usted no lo crea, hay buenas razones por las cuales hay veces que en otras computadoras no funciona. Dice Jesús Martínez, hoy no quiero trabajar, dijo el compilador, que reprueben el curso, yo no trabajo. Sí, eso es feo, eso es una mala pasada. Pero otro proyecto ya sin ir tan lejos que nos pasó este cuatrimestre, una materia que tenemos que es inteligencia artificial. Para los que piensen que una materia llamada inteligencia artificial es algo emocionante, donde vamos a aprender a hacer a Skynet en un curso 4 meses, lamento decepcionarlo, mi querido amigo, que usted no sabe contemplar el esfuerzo y el tiempo. No van a aprender a crear Skynet, porque si en un curso te enseñaron a hacer Skynet, creo que las generaciones anteriores, por no decir el año pasado, ya hubiesen creado Skynet y ya estaríamos todos muertos. Pero bueno, sigan creyendo que la inteligencia artificial es crear un superhumano robótico. No es así. Acá dice Damián, por eso no programo, empiezo a rebolear todas las computadoras. Sí, esa es una buena solución. No arregla nada, pero qué bien que se siente. Y algo que nos había pasado, uno de los lenguajes que tuvimos que utilizar para modelar las cosas en inteligencia artificial, era Prolog, que vuelvo a decir es el lenguaje que menos me gustó de todos los que probé. ¿Hay lenguajes peores? Sí, seguro. Pero Prolog no me gustó para nada. A lo que es comparado a otros lenguajes y otros paradigmas, la programación lógica, muy bonito, sirve para hacer inferencias, pero no me gustó. Opinión propia. Habíamos probado en una computadora, que tenemos el departamento de ciencia de la computación en la universidad, un lugar muy lindo donde podés comer, algunos duermen, raro que eso suceda porque te suelen sacar a patadas, pero un lindo lugar donde están profesores, alumnos, podés trabajar tranquilo, entre comillas, es decir, tranquilo porque no están los de la otra carrera, pero no tan tranquilo porque están los de tu carrera y muchas veces conversando, pero es un lindo lugar donde tenés computadoras, pizarrones, se utiliza como aula de clases, es un lugar bastante agradable, como un hábitat natural. Salvo que a veces hay más gente de la que debería haber, pero es un lindo hábitat natural, tranquilo, donde tenés internet a buena velocidad y a relativamente buena velocidad, un aula, silla, lugar para comer y estudiar al mismo tiempo. Bastante agradable. Y lo habíamos probado instalando Prolog en una de las máquinas. Y bueno, empezamos a escribir todo el código, muy bonito. Y cuando estamos a unos días antes de entregar el proyecto, se nos da por probarlo en otra computadora. Terminamos de escribir una buena parte del código allí. Nos llevamos una copia del código, por no decir que nos llevamos el código en sí en un pendrive. Y cuando lo abrimos en otra computadora, en este caso una computadora portátil mía, vemos que tenemos un problema. El mismo código que funcionaba en esta computadora perfectamente, que era la que estaba en el departamento de ciencia de la computación, en mi computadora, por ejemplo, se había instalado la última versión. Yo instalé la última versión y dije, debe ser igual. Y no era igual. De hecho, cuando ejecutábamos, el programa lo que hacía era, en base a una base de conocimiento, es decir, un conjunto de datos, hacía preguntas, preguntando, por ejemplo, ¿a usted le interesa tal cosa? ¿Usted tiene tal problema? Y en base a esas preguntas que las calculaba junto con la base de conocimiento, estableció una conclusión diciendo, bueno, usted lo que necesita es esto, en base justamente al conocimiento. La idea es que el programa sea un pequeño sistema experto que, dado unos datos que nosotros le proveíamos,
que ya tenía de conocimiento y algunos datos que decíamos nuestro estado actual, sacaba conclusiones. Esa era la idea del programa. El problema es que obviamente antes de poder sacar una conclusión necesita hacer las preguntas. Y acá cuando hacía la pregunta, lo anecdótico que sucedía era que, bueno, planteaba la respuesta y después planteaba la pregunta. Y uno diría, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, suponía la respuesta y después preguntaba, pero aún así no servía de nada. O mejor dicho, para ser más preciso, pedía la respuesta, a lo cual uno tenía que ingresarlo porque si no el programa se queda trabado, no hace nada hasta que le ingresemos la respuesta. Le ingresábamos la respuesta y después hacía la pregunta. Cuando en el código estaba explícito de que había que hacer primero la pregunta y después la respuesta, con un orden bastante lógico, es decir, y para obtener una respuesta generalmente hay que hacer la pregunta, ¿no? Bueno, acá el aparatito se le cantaba por preguntar, por pedir la respuesta y luego decir, ah, ¿sabes cuál era la pregunta? Esta. ¿Y cómo podemos saberlo? Si dibujamos la traza podíamos calcular esto, y si no, utilizando el modo de bugueo, así las hacía las cosas en orden. Mostraba la pregunta, la solicitaba la respuesta, la ingresaba y hacía las conclusiones perfectamente. Ahora si lo poníamos en modo normal, que era no en modo debug, las cosas no andaban. No, Damián, no pienso responder a eso. ¿Cuál? No. No te, no te voy a hacer joda con ese respecto. Sabía que ahí iba a salir con eso. No va a pasar, no va a pasar eso. Bueno, Andresina. Solucionamos el problema, le consultamos al profesor y nos dijo al fin y al cabo, no, es el problema de versión, utilicen la versión vieja que así va a andar. Bueno, utilizamos una versión vieja y anduvo. Tuvimos que volver a la computadora que tenía la versión vieja porque no sabíamos ni siquiera cuál era la versión vieja. Y lo hicimos andar, entregamos el proyecto y después, cuando nos estábamos por ir en una clase, ya había terminado, nos llama la atención diciendo, vengan ustedes entregaron el trabajo. Sí, no puedo hacerlo andar. ¿Cómo que no? Esa cosa andaba, vuelta al problema de cómo que no andaba, si lo habíamos probado y andaba. Bueno, demuéstrame que anda. Ahí tuve que sacar mi computadora y mostrarle, bueno, recuerde que le habíamos consultado por este problema en el cual se ejecutaba en orden inverso, y dice, sí, eso ya sé, eso no es un problema de ustedes, es un problema del intérprete básicamente, así que no lo hicieron bien, por lo menos la lógica está bien, yo leo el código y el código está bien, yo sé que el código está bien, pero la computadora no lo agarra. En la suya más o menos anda, directamente en esta no anda nada. Pero no es solamente con usted el problema, los proyectos los demás tampoco andan. Y leo el código y está bien escrito. Con lo cual el problema era el intérprete de porquería. Lo ejecutamos en la computadora mía en modo de depuración para que muestre el resultado como nosotros queríamos, que era justamente hacer la pregunta y después pedir la respuesta. Y ahí, bueno, dijeron, está bien, sé que la lógica está bien, yo leí el código, sé que funciona. Algo que uno agarra con un mínimo tiempo de programación es leer y saber más o menos de qué es lo que tiene que hacer. En ese caso dice, sí, esto tiene que andar, pero una computadora no anda. ¿Pueden traer con su computadora para ver qué anda? Sí, pruebe. Y funcionó. Pero ahí vemos que un cambio de versión puede hacer que se rompa todo. A un punto de que el típico ejemplo de que algo sale mal con una versión diferente es Java. Es el lenguaje de programación amado y odiado por muchos. O es amado a un nivel muy extraño, o es odiado a un punto que quisieran verlo fuera de la faz de la Tierra. Y sí, Java está en todo. Si no me creen, vean el tráiler de Java Apocalypse, el apocalipsis de qué sucedería si eliminamos Java del mundo. Básicamente se rompe todo. El tráiler tiene muy mala calidad y está en inglés, y cuando está subtitulado tiene una calidad peor el video. Pero básicamente es un supuesto apocalipsis de qué sucedería si el gobierno estadounidense decide prohibir Java a nivel mundial. Mágicamente la gente se vuelve loca porque Instagram y muchas cosas no funcionan. Entiendo que no todo funciona con Java, pero en su mayoría tienen algún servicio dando vuelta con Java. Con lo cual se rompe todo y como todos los servicios de redes sociales dejan de funcionar, el mundo entra en un caos dado a la abstinencia. Así pues, se está buscando al Javatar, que es el avatar que escribe Java. Sí, el video está hecho por Java, son todos chistes con Java. Y básicamente Java es la salvación, pero se cree que se va a crear un compilador de acá a 40 años, mientras tanto la raza humana está en una decadencia que parece posapocalíptica. Java tiene un pequeño problemita. Nosotros si tenemos una cierta versión de la máquina virtual de Java e intentamos correr con una versión diferente, muchas veces una versión más nueva, vamos a tener un problema de compatibilidad diciendo, ¿querés correr un programa más nuevo en una versión más vieja?
Problema de no actualizar, pero hay veces que no podemos actualizar porque el desarrollador lo hizo, por ejemplo, para Java 7, cuando cierta versión andaba bien, pero cuando actualizamos Java hay una librería que funciona diferente, o actualizamos una librería, y uno diría, bueno, si actualizamos la librería mejor, tiene mejores funciones y ahora anda más óptimo. Se supone. Pero hay veces que los métodos dejan de funcionar, o se reemplazan métodos por otros métodos, o se reemplazan tipos. No se recomienda una buena especificación previa para hacer las cosas bien y evitar ese tipo de cambios. Estaría bastante interesante, pero no siempre se respeta. Hay funciones que dejan de existir, tipos nuevos que existen, comportamiento diferente, un algoritmo de ordenamiento que se descubre de hace 20 años de que estaba mal implementado porque el libro en el que se basaron estaba mal. Esas cosas pasan. Acá dice, Java es el Terminator de los lenguajes. Más o menos, es de la raza humana. Sucede mucho esa clase de problemas, con lo cual la actualización en ese caso puede ser peligrosa. ¿Cuál es la opción por la que optan muchos desarrolladores? Bueno, para que esto no falle, voy a descargarme la propia versión de la librería que yo quiero utilizar, no que se descargue de internet automáticamente, no, voy a descargar manualmente yo esto, voy a compilar el proyecto con las librerías descargadas que yo puse y con la máquina virtual incluida, lo cual lleva el peso del programa a algo mucho más grande. Razón por la cual no es necesario instalar la Java Virtual Machine, porque ya viene con la Java Virtual Machine incorporado en el programa. La ventaja es que garantizamos de que funcione. Desventaja, Java es un colador de seguridad, y si tenemos una versión vieja no les cuento lo que tenemos. Y además de que va a ocupar mucho espacio una aplicación bastante pequeña, una aplicación muy pequeña que no hace casi nada, podría llegar a pesar 200, 300 megas, pero esto tiene un montón. Sí, pero tiene la máquina virtual de Java, así que aguántese. Y el problema también que tenemos muchas veces es que necesitamos hacer referencia a binarios respectivos de un sistema operativo. Con lo cual, si queremos hacer lo mismo para otro sistema operativo, hay que recompilar con los binarios de los otros sistemas operativos. Y vuelta con que los problemas son bastante molestos de los cambios de versiones. Acá dice... O se reemplazan tipas. ¿Eh? Ok, no entendí la pregunta. Hice una pregunta muy rara que tengo desde que empecé a escuchar el podcast. Damián y tú, David, ¿estudian juntos o son vecinos? No. De hecho, Damián vive en Buenos Aires, yo vivo en Rosario. Son por lo menos 200, 300... Creo que son 250 o 350 kilómetros de distancia que estamos. Nos conocimos, por lo menos personalmente, el año pasado. A ver, sí, el año pasado en el GTL de Rosario. Qué lindo evento y qué lindo susto que te pegaste, Damián. Nunca pensé que un iPod podría infartar a tanta gente. Dios mío. Esa cara no tiene precio. Bueno, después salió la foto mía en una silla eléctrica. Muchas cosas. Es como el castigo previo y la recompensa por haber estado en la silla eléctrica. Dice, soy de otro siglo, Jesús. Nací en el 19. ¿En el año 19 o en el siglo 19? No, simplemente no es rara la pregunta, es bastante válida de hecho. A Damián ya lo venía escuchando ya hacía mucho tiempo cuando él hacía podcast. Me acuerdo cuando lo conocí, estaba en Noche Geek. Y después empezó el podcast de él, desde la barra de Abel, donde entran dos y pagan tres. Qué bonito eslogan que había creado. Y siempre lo había escuchado y una vez eh, voy a decir pura casualidad, por no decir otras palabras, habían invitado a Rubén Castillo, un desarrollador que ya tiene cierta experiencia en la programación, para hacer una entrevista. Yo entré al programa del chat. Justo esa noche yo hay veces que no podía entrar directamente al en vivo y lo escuchaba en diferido. Y esa noche pude entrar y hice una pregunta y no se entendió muy bien la pregunta que había hecho. Con lo cual me dijeron que entre a la llamada para hacer la pregunta en el vivo. Mágicamente después terminé dentro de la llamada y se convirtió en una conversación muy agradable entre yo, Rubén y el resto que estaban ahí como, ¿qué corno están diciendo esto dos? Y bueno, después hubo un par de conversaciones, qué sé yo. Empecé a hacer el podcast gracias a ellos que me dijeron, ¿vos no hacés podcast? No. ¿Tenés material para hacerlo? Estaría bastante bueno. Y después, sí, ¿por qué no? ¿Qué podría salir mal? Bajo mi estúpida pregunta. Y agradezco el haber entrado justo ese día, porque sinceramente si no hubiese entrado ese día justo al en vivo, el podcast lo iba a seguir escuchando obviamente, pero si no entraba al en vivo muy probablemente no empezaba el podcast. Así que estoy muy agradecido y ahí fue donde lo conocí por lo menos por primera vez a hablar con él y pasó el tiempo, esto ya era como
A ver, hace un año en enero, la entrevista fue en el mes de noviembre, no del año pasado, sino del anterior. Se escucha el tren. Y bueno, esa es la anécdota de cómo empecé a hacer podcast. De hecho, gracias a ello, en el mes de enero, esto fue en noviembre, en enero empecé a hacer el podcast a partir del 19 o 18 o 19 de enero. No me acuerdo cuál de los dos días cayó porque fue justo el cambio de hora en ese momento, así que no me acuerdo si fue del 19 para el 20. No, creo que fue del 18 al 19. Fue el 18, pero terminó el 19 de enero. Y bueno, esa es la historia de cómo empezó el podcast de Code Time, que no fue lo que preguntaste, pero así fue como conocí a Damián. No estudiamos juntos ni nada, él tiene su trabajo, yo hago lo mío, pero ahora trabajamos juntos en lo que es Banda Geek y haciendo el podcast y algunas que otras cosas que llevarán al mundo a un caos total. Acá dice siglo. Gracias por aclarar la duda, David, Damián, y perdonen, tenía mucha curiosidad. No, che, en serio, justamente aprovechen hoy, que hoy es el día de preguntas. Pregunten lo que se les cante. Puede uno reservarse la respuesta a las preguntas, pero no es molesto, al contrario, es lindo contar las cosas, es anecdótica. Fue de pura casualidad, vuelvo a decir, no voy a utilizar, porque esto no está en explícito, pero en realidad sería de puro trasero. Sí, Damián entiende lo que estoy diciendo, a qué frase estoy haciendo referencia. Pero bueno, gracias a esa vez que participé en el podcast de la barra, hoy en día existe Code Time, el canal de YouTube, y sinceramente estoy muy agradecido. Así que Damián, ya sabes, a la salida un vinito, como que traerlo para acá porque hace un frío bárbaro, che. Yo te invito, vení para acá, no hay drama, pero como que el camino a pata 300 kilómetros está un poco lejos. Aún así, yo busco el vino y vos venís, ¿te parece? A ver si con la ola polar se te agrada. Yo. Pero bueno, acá vemos algunas anécdotas en programación de que cambios de versiones pueden volverte loco. Y existen otros momentos en el que los programas dejan de funcionar porque sí. Dice, no me eché la culpa. No te estoy echando la culpa. No. Si a alguien no le gusta el podcast, lo siento. Saben a quién echarle la culpa porque se creó esta cosa. Ah. Ah. Qué lindo que se lo pasa uno haciendo esto, ¿eh? La verdad que el en vivo está lindo. Eh, Otra de las anécdotas a comentar es cuando los programas dejan de dar porque sí, y esto me pasó hace muy poco, de hecho. Hay un proyecto que todavía tenemos que terminar, todavía no terminó la parte de paginación y segmentación de memoria, que si recuerdan episodios atrás, unos cuantos, se hizo referencia a paginación y segmentación como método de organización de memoria en tiempo de ejecución. Y bueno, la idea es que estamos creando un pequeño sistema operativo basándonos en un sistema operativo, creo que creado por el MIT, que está incompleto a propósito para que nosotros lo completemos. Creando toda la parte de control de hilos, la parte de control de procesos, manejo de memoria, disco, archivos, etcétera, etcétera. Estamos creando básicamente como una máquina virtual de un sistema operativo, que emula el comportamiento de un sistema operativo, a un nivel de abstracción mucho más alto para hacerlo más ameno. Hay ciertas cosas que, no, vamos a sumar esto, es una locura hacerlo al nivel más bajo. La idea es que, bueno, hasta digamos la idea y entendamos el cómo funciona. Y bueno, una de las cosas que teníamos que desarrollar, porque no solamente tenés que desarrollar el sistema operativo, sino que también tenés que desarrollar aplicaciones para ese sistema operativo que los tenés que compilar para que el sistema operativo lo virtualice. Es decir, se compila de verdad un programa en C bastante reducido, es C sin librerías básicamente, con una sola librería que son llamadas al sistema, que es una librería que tuvimos que crear nosotros o permitir la interacción con el sistema operativo. Gracias a eso podemos imprimir cosas en pantalla, si no, no podríamos. Y la idea es que la máquina virtual carga, gracias a un bendito archivo que nos dieron, porque si no nos volvemos locos, en base a un binario, puede cargar estos programas compilados a memoria. Ahora, el problemita con eso era que estábamos haciendo la consola para que podamos ejecutar otros programas. Los otros programas ya estaban hechos, pero tenemos que ahora crear la consola, la cual hace más ameno la interacción con el usuario. Una de las cosas que sucedió es que la consola funcionaba perfectamente. Uno de los comandos que tenía la consola, por ejemplo, teníamos el comando cat, que era para concatenar, cp, que es para copiar, y así un montón de comandos. Y uno de los comandos, que era el cp, justamente para copiar, nos basamos en el comportamiento del cp de Linux o de Unix. Que el cp de Unix lo que hace es tomar una ruta de un archivo y lo copia en otra ruta de otro archivo. Esa era la idea original. Entonces queríamos probar que el cp funcionaba, y qué mejor forma que agarrar un archivo y copiarlo. Con lo cual llamamos a cp, copiamos el archivo y nos dimos cuenta de que no habíamos puesto la consola interna. Teníamos la consola en la cual la consola del sistema de Linux, no la del pequeño sistemito operativo.
Con lo cual dijimos, uy, copiamos el archivo, bueno, borremos este archivo copiado que no nos sirve para nada. Vamos a entrar a la consola del pequeño sistema operativo, es decir, desde la consola del sistema normal, entramos a la consola del sistema operativo, que al fin y al cabo es un pequeño programita. Y una vez que entramos ahí, bueno, llamamos a copiar. Pero el problema es que cuando intentamos ejecutar la consola que andaba perfectamente y andaban todos los comandos, supuestamente, nada más que ahora queríamos probar si además podíamos copiar varios archivos, quisimos ejecutar la consola, o sea, sin llamar a ningún comando, quisimos ejecutar la consola y no anduvo nada. Dejó de andar todo, empezó a fallar todo. 2 minutos antes funcionaba todo, a lo cual uno diría, bien, si hubiésemos manipulado alguno de los archivos del sistema, se entiende, pero incluso el archivo que habíamos copiado no era ningún archivo del sistema, era un archivo aparte, nada que ver, con lo cual nunca tocamos nada del sistema operativo y ahora no andaba nada. Así fue como nos quedamos de, ¿por qué no anda esto? Ese del sistemita, sí, la consola del sistemita dejó de andar. Y el sistemita no quiso andar. El sistemita andaba con todo menos con la consola, que ya sabíamos que andaba. Teníamos que probar si ahora andaba con los otros programas. El problema era que, bueno, ya no podíamos ni siquiera andar esa consolita. Y ¿por qué? Entonces empezamos a comentar código de la consola para ver dónde estaba el error. Sí, un método de debuguear impresionante. Debuguear esa cosa es indebugueable, porque existen algunos métodos de debuguear en lo que es C y C++. Pero el problema es que el debugger de un sistema, o sea, el debugger del sistema es fácil. Ahora, el debugger que se aplica a un sistema que es otro sistema a su vez, es doble debugging, con lo cual te vuelves loco, básicamente, por no decir otras cosas. Así que el debuguear ahí era básicamente, no, olvídate, esto no es debugueable, tenés que probar vos poco a poco. Además que hay que recordar que no tenemos una función print que imprime lo que nosotros querramos, tenemos una función para imprimir que es muy reducida y no podemos imprimir los valores de memoria, sino solamente mensajes que nosotros hayamos establecido, así que no sirve para absolutamente nada la función de imprimir. Y es como decir, bien, yo tengo algo de memoria que no sé lo que es y no puedo saber lo que es. Qué hermoso, ¿no? Entonces empezamos a comentar hasta que dejó de existir el error. El error dejó de existir cuando comentamos todo el código. O sea, empezamos a comentar una función, comentamos la otra, comentamos. Cuando comentamos todo, listo, no tiene error. Pero ahora no va a andar nada, obviamente. Si comentamos todo, no va a andar. Entonces descomentamos una línea, que era la primera. Ya está, dejó de funcionar todo otra vez. Estuvimos alrededor de 1 o 2 horas y mirando el código y releyendo. ¿Dónde está el bendito error? ¿Dónde está el bendito error? Decidimos, ya los dos cansados, de rato tomamos, bueno, a ver, darle un poco bollo, deja que voy a preparar un mate y íbamos intercambiando cada tanto para a ver si refrescando un poco nos llegaba la solución. Y en un momento dije, deja, voy a hacer esto. Copié todo el contenido del archivo de la consola con las cosas comentadas. Puse la consola vieja, porque habíamos hecho una actualización a la consola. La consola vieja andaba bien, pero sabíamos algunos casos que no andaba bien. Sabíamos en qué caso no andaba bien. Entonces pusimos la consola vieja y probamos los casos que sabíamos que andaba. Y seguía andando tal cual como andaba originalmente. Era la idea. Tiene sentido. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a rehacer todos los cambios que le hicimos a la consola vieja para llegar a la consola nueva. Le empezamos a hacer los cambios uno a uno. Empezamos a básicamente copiar la función que estaba comentado en el código que dejó de andar al código que andaba a medias y empezamos a reemplazar. A ver, reemplacemos esto, con lo cual ahora esta función nueva tendría que ser agregada. Probamos y la función nueva es agregada. Probamos la otra función nueva que le agregamos y así íbamos pasando. Íbamos probando los casos en que no tendría que funcionar y obviamente no funcionaba. Finalmente llegamos al extremo de que, a ver, nos queda una sola función. Si copiamos esta función y la ponemos nuevamente en el sistema operativo que tenemos, en el archivo que íbamos reemplazando parte a parte, básicamente va a quedar exactamente lo mismo que teníamos hace un rato y no andaba. A lo cual dijimos, bien, esto no va a andar. Copiamos, reemplazamos, pegamos, guardamos, quedaría exactamente el mismo estado de la consola que no andaba. Le damos a correr y ahora anda perfecto. ¿Sí? Fueron como 2 a 3 horas en eso y no andaba nada. Y ahora anda. Razón por la cual no tengo la más pálida idea del por qué ahora anda. Pero cosas que pasan. Y ya sin más, cerramos el episodio de hoy. Ya vamos por 44 minutos. Muchas gracias a Damián Tiscornia, a Jesús Martínez, a Marcos B. Espinosa. ¿Quién más entró?
Y bueno, espero que hayan disfrutado del podcast. Si me quieren seguir, pasarlo vía Twitter. En @Jordana, vía correo electrónico de jordan.com. Los lunes a las 11 de la noche hora argentina hacemos el podcast de Code Time. Tenemos Script Time. Tenemos también escribimos para bandai.com, un canal de YouTube. Mañana se sube un nuevo video al canal de YouTube, así que estén esperándolo. Espero que les haya gustado a la noche de anécdotas. Y si les interesa, se puede hacer otra noche más de anécdotas cuando ustedes quieran. Sugiéranlo si les interesa. Si veo más de 2 o 3 que dicen sí, estaría bueno que cuenten más anécdotas. Y el por qué se solucionó el problema de esa consola, no hay ningún problema. Se hace otra noche. Con esto me despido. Espero que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima.